En el corazón de México, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia floreció entre los siglos XIV y XVI, los aztecas. Este pueblo, conocido por su ingenio y fuerza, dejó una huella imborrable en la cultura y la historia de Mesoamérica. Pero, ¿quiénes fueron realmente? ¿Qué los llevó a convertirse en uno de los imperios más poderosos de su tiempo? Los aztecas, también conocidos como mexicas, eran originarios de un lugar mítico llamado Aztlán. Según la leyenda, un grupo de tribus indígenas emprendió un viaje hacia el sur en busca de una tierra prometida, guiados por una señal divina, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Este símbolo se convertiría en el emblema de su identidad. Finalmente, en 1325, fundaron Tenochtitlán, una ciudad que se transformaría en la capital de su imperio. Situada en medio del lago de Texcoco, Tenochtitlán fue un ejemplo impresionante de urbanismo y tecnología, con canales, templos majestuosos y plazas vibrantes. Su arquitectura era tan avanzada que asombró a los conquistadores españoles cuando llegaron en el siglo XVI. Los aztecas no eran solo guerreros, también eran comerciantes, agricultores y astrónomos. Su habilidad para adaptarse a su entorno les permitió construir un vasto imperio que abarcaba gran parte de Mesoamérica. Utilizaban un sistema de chinampas, islas artificiales que les permitían cultivar en un ambiente acuático, asegurando así su suministro de alimentos. A medida que expandieron su dominio, los aztecas establecieron una red de tributos que incluía a numerosos pueblos y ciudades. Este sistema no solo les proporcionó recursos, sino que también permitió la creación de una rica cultura que combinaba elementos de las diversas sociedades que conquistaban. La expansión azteca fue tanto militar como cultural. Su rica cultura se reflejaba en su arte, religión y tradiciones. Los aztecas eran profundamente religiosos, y sus creencias influenciaban cada aspecto de su vida cotidiana. Eran maestros en la creación de esculturas, cerámicas y códices, que documentaban su historia, mitología y conocimientos científicos. Los aztecas creían que el mundo era un lugar en constante cambio, donde el equilibrio entre los dioses y la humanidad era fundamental. La realización de rituales y sacrificios era vista como una forma de mantener esa conexión y asegurar la continuidad de la vida. Hoy, el legado de los aztecas sigue vivo, no solo en las ruinas que perduran, sino también en la identidad cultural de México. Sus tradiciones, lengua y cosmovisión continúan influyendo en la cultura mexicana moderna. En este documental, exploraremos su historia, sus logros y los misterios que aún rodean a esta enigmática civilización. Bienvenidos a Los Aztecas, guardianes de un imperio. La sociedad azteca era una compleja red de relaciones interpersonales y jerárquicas, organizada en un sistema de clases que definía el papel y la función de cada individuo en la comunidad. En el centro de esta estructura se encontraba el emperador, conocido como Tlatoani, quien era visto no solo como un líder político, sino también como un representante de los dioses en la tierra. El Tlatoani ejercía un poder absoluto, pero su autoridad no era arbitraria. Era respaldado por un consejo de nobles y sacerdotes, quienes lo ayudaban a tomar decisiones cruciales para el imperio. Este consejo, compuesto por los más altos dignatarios, tenía una influencia considerable en los asuntos del Estado y la religión. Los nobles, o pipiltin, ocupaban el segundo lugar en la jerarquía social. Este grupo no solo poseía tierras y riquezas, sino que también disfrutaba de educación y privilegios que eran inaccesibles para las clases más bajas. Su papel en la administración del imperio era crucial, ya que muchos de ellos eran guerreros que contribuían a la expansión territorial y al mantenimiento del orden social. Los sacerdotes, que también pertenecían a la clase alta, tenían un rol fundamental en la vida espiritual y religiosa de la sociedad azteca. Eran responsables de realizar ceremonias y rituales para honrar a los dioses, asegurando así el equilibrio entre lo sagrado y lo cotidiano. Sus conocimientos eran vitales, ya que mantenían los calendarios religiosos y agrícolas. En el siguiente nivel de la jerarquía social, encontramos a los comerciantes y artesanos, conocidos como pocheca. Este grupo no solo se dedicaba al comercio de bienes, como jade, plumas y textiles, sino que también actuaba como espías en sus viajes, recopilando información valiosa sobre otros pueblos. Su influencia en la economía azteca era considerable, ya que facilitaban el intercambio entre regiones. En la base de la pirámide social se encontraban los campesinos, o macehuales. Constituyendo la mayoría de la población, se encargaban de la agricultura, cultivando maíz, frijoles y chiles. Su trabajo era esencial para la supervivencia del imperio, ya que producían la comida necesaria para sostener a toda la sociedad. Sin su arduo trabajo, la estructura misma del imperio se habría colapsado. Las mujeres desempeñaban roles importantes en la sociedad azteca.
Aunque su lugar era mayormente en el hogar, muchas eran responsables de la producción de textiles y alimentos. Algunas mujeres de la nobleza podían tener influencia política y religiosa, y era común que participaran en rituales. Su valor dentro de la comunidad era reconocido, y en ciertos casos, podían heredar propiedades. Las familias aztecas, compuestas por unidades nucleares y extendidas, eran el núcleo de la sociedad. La educación comenzaba desde una edad temprana, y tanto niños como niñas aprendían habilidades útiles para sus futuros roles. Se les enseñaban tradiciones y valores culturales, asegurando que el legado azteca perdurara a través de las generaciones. La estructura social azteca no solo era un reflejo de su organización política, sino también un sistema que fomentaba la colaboración y el intercambio. Cada clase cumplía una función esencial, y juntas sostenían un imperio que, a pesar de su caída, dejó un legado perdurable en la historia de la humanidad. El entendimiento de la estructura social de los aztecas nos permite apreciar la complejidad de su civilización. La interdependencia entre clases contribuyó a su desarrollo y expansión. En las siguientes secciones, profundizaremos en la religión y las creencias que guiaron a este fascinante pueblo, explorando cómo su cosmovisión influyó en cada aspecto de su vida. Continuemos nuestra exploración de los aztecas a través de sus ricas creencias y prácticas religiosas. La religión era el pilar fundamental de la sociedad azteca, una fuerza que daba sentido a su existencia y que influía en todos los aspectos de su vida diaria. Los aztecas eran politeístas, venerando a un panteón de dioses que representaban diversas fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida. En su cosmovisión, la vida y la muerte estaban intrínsecamente conectadas a la voluntad de los dioses. Entre sus deidades más importantes se encontraba Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, quien guiaba a los aztecas en sus conquistas y les otorgaba la fuerza necesaria para enfrentar a sus enemigos. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, simbolizaba la sabiduría, el viento y el conocimiento. Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno y la guerra, representaba el poder y la imprevisibilidad. Cada dios tenía su propio dominio y características, y los aztecas les ofrecían culto a través de rituales específicos. La religión azteca era profundamente ritualista y simbólica. Los aztecas creían que los dioses necesitaban ser alimentados, y esa necesidad se manifestaba a través de rituales, ofrendas y sacrificios humanos. Los sacrificios, en particular, eran vistos como un acto de generosidad y gratitud. Creían que al ofrecer la vida de los sacrificados, aseguraban la continuidad del mundo y el ciclo de la vida. Era un acto tanto religioso como político, reforzando la posición del emperador y los sacerdotes. Las ceremonias religiosas eran eventos masivos que unían a la comunidad. Durante estas festividades, se ofrecían flores, comida, y a veces, corazones humanos, como símbolo de devoción. Estas ceremonias no solo eran actos de fe, sino también oportunidades para fortalecer los lazos sociales y comunitarios. Los rituales eran cuidadosamente planificados y podían durar días, con danzas, música y representaciones dramáticas de mitos. El calendario azteca estaba estructurado en 18 meses de 20 días, además de un periodo adicional de 5 días, considerado como un tiempo peligroso y de mala suerte. Cada mes estaba dedicado a una deidad específica y contenía festivales que reflejaban el ciclo agrícola y las estaciones. Por ejemplo, la celebración de la siembra del maíz era un momento de gran alegría, donde se pedía la bendición de los dioses para una buena cosecha. La cosmovisión azteca giraba en torno a la idea de que el mundo era un lugar en constante cambio, donde el equilibrio entre los dioses y la humanidad era vital. Creían que cada acción, desde la siembra de maíz hasta la guerra, tenía implicaciones sagradas. La naturaleza no era solo un recurso, sino un ente sagrado que debía ser respetado. Vivir en armonía con la tierra y sus ciclos era esencial para la prosperidad de la sociedad. El arte azteca también estaba profundamente impregnado de significado religioso. Esculturas, códices y murales narraban historias sagradas y representaban a los dioses. Cada imagen tenía un propósito, desde la adoración hasta la transmisión de conocimientos sobre la vida y la muerte. Las esculturas eran a menudo utilizadas en ceremonias y se creía que albergaban el espíritu de la deidad representada. La religión no solo se practicaba en templos, era parte integral de la vida diaria. Los aztecas llevaban amuletos y realizaban rituales cotidianos para atraer la buena suerte y proteger a sus familias. Cada hogar tenía un altar dedicado a sus deidades, donde se realizaban ofrendas y se encendían velas, manteniendo así una conexión constante con lo sagrado. Los sacrificios humanos, aunque impactantes para el ojo contemporáneo, eran considerados actos de máxima devoción. Las víctimas, a menudo prisioneros de guerra, eran vistos como escogidos por los dioses. Este acto no solo era un rito religioso,
sino que también reafirmaba la identidad azteca y el estatus de los nobles. La comunidad se reunía para presenciar estos rituales, que eran parte esencial de su vida espiritual. Las creencias aztecas formaban la base de su identidad cultural y su sentido de pertenencia. A través de sus rituales y dioses, los aztecas encontraron significado en el mundo que los rodeaba. Esta rica espiritualidad no solo moldeó su historia, sino que también dejó una huella duradera en la cultura de México. En las siguientes secciones, exploraremos la economía y agricultura, que estaban también fuertemente influenciadas por su cosmovisión. Continuemos nuestra exploración de los aztecas a través de su economía y las prácticas agrícolas que sustentaron su imperio. La economía azteca era una de las más avanzadas de Mesoamérica, sustentada en un sistema agrícola sofisticado y un intrincado comercio. Su habilidad para cultivar la tierra y gestionar recursos permitió al imperio florecer y sostener a una población numerosa, estimada en varios millones de personas. La base de su riqueza se encontraba en la producción agrícola, que no solo alimentaba a su población, sino que también sostenía su sistema político y social. El método de cultivo más característico de los aztecas era el uso de chinampas, islas artificiales construidas en el lago de Texcoco. Estas estructuras eran altamente productivas y permitían el cultivo intensivo de maíz, frijoles, chiles y calabazas. Las chinampas no solo maximizaban el uso de la tierra, sino que también ayudaban a controlar el agua y los nutrientes. Con este ingenioso sistema, los aztecas podían cultivar durante todo el año, lo que les otorgaba una ventaja significativa sobre otras civilizaciones. Las chinampas eran un verdadero ingenio agrícola. Eran construidas a partir de juncos y barro, creando un ecosistema donde las plantas podían crecer de manera óptima. Este sistema sostenía una producción de alimentos que era crucial para la población de Tenochtitlán y otros asentamientos aztecas. Se estima que un solo hectárea de chinampas podía producir hasta 5 veces más que la agricultura tradicional en tierras secas. El comercio también jugaba un papel fundamental en la economía azteca. Los mercados eran centros vibrantes de intercambio, donde los productos agrícolas se intercambiaban por artículos manufacturados como textiles, herramientas y joyas. En mercados como el de Tlatelolco, se realizaban transacciones de gran escala. Estos mercados no solo conectaban a los aztecas con otras culturas, sino que también facilitaban la circulación de bienes y recursos a lo largo del imperio. Los aztecas establecieron una vasta red de rutas comerciales que se extendían desde el actual México hasta Guatemala y más allá. A través de estas rutas, se intercambiaban no solo bienes materiales, sino también ideas y prácticas culturales. Productos como el cacao, que se utilizaba para hacer la famosa bebida de chocolate, el oro y las plumas de quetzal eran altamente valorados y se convirtieron en símbolos de estatus y riqueza en la sociedad azteca. Las cosechas eran momentos de gran importancia en la vida azteca, celebradas con festivales que honraban a las deidades agrícolas. Durante estas festividades, la comunidad se reunía para agradecer a los dioses por sus bendiciones. La agricultura no era solo un medio de subsistencia, sino también una manifestación de la espiritualidad azteca. Ritualizar la cosecha fortalecía los lazos comunitarios y reafirmaba su identidad cultural. La conexión entre religión y agricultura era fundamental en la cosmovisión azteca. Cada etapa del ciclo agrícola estaba acompañada de rituales y ofrendas a los dioses. Creían que el éxito de sus cosechas dependía del favor divino, lo que hacía que cada sembradura y cosecha fuera un acto sagrado. Por lo tanto, la vida diaria de los aztecas estaba permeada de actos rituales que buscaban asegurar el bienestar de la comunidad. La producción de alimentos también era una actividad comunitaria. Las familias trabajaban juntas en los campos y una vez cosechados los productos, se organizaban para preparar las comidas. Los alimentos eran la base de su dieta y estaban intrínsecamente ligados a su cultura y tradiciones. Platillos como el tamal y la tortilla eran esenciales y, además, tenían un profundo significado cultural. Los aztecas también eran innovadores en su tecnología agrícola. Desarrollaron herramientas como la coa y el hacha, que les permitieron trabajar la tierra de manera más eficiente. Su conocimiento sobre la rotación de cultivos y la fertilización natural a partir de los desechos orgánicos les ayudó a mantener la productividad de sus tierras. Este enfoque sostenible les permitió prosperar en un entorno a menudo hostil. La economía azteca, centrada en la agricultura y el comercio, fue crucial para el desarrollo de su civilización. Su capacidad para innovar y adaptarse les permitió sostener un imperio próspero. A través de una combinación de técnicas agrícolas avanzadas y un comercio dinámico, los aztecas lograron no solo alimentarse, sino también enriquecerse y expandir su influencia en Mesoamérica. En las próximas secciones, exploraremos la guerra y la expansión territorial, aspectos que también formaron parte integral de su crecimiento y dominio.
Continuemos nuestra exploración de los aztecas a través de la guerra y la conquista que expandieron su imperio y su influencia en Mesoamérica. La guerra fue un componente esencial de la sociedad azteca, no solo como medio de defensa, sino como una herramienta de expansión territorial y consolidación de poder. El imperio azteca, en su apogeo, se extendió por gran parte del centro y sur de México. Gracias a una combinación de tácticas militares, estrategias de alianzas y un profundo sentido religioso, los aztecas lograron crear uno de los imperios más grandes de Mesoamérica. Los guerreros aztecas eran altamente entrenados y organizados. Utilizaban una variedad de armas, desde lanzas y macanas hasta flechas y escudos. Las batallas se llevaban a cabo con una combinación de estrategia y valor, y los guerreros eran considerados héroes en la sociedad. Cada guerra tenía su propia estrategia, adaptándose a las características del enemigo y del terreno. La lucha no solo buscaba la victoria, sino también la captura de prisioneros para sacrificios, lo cual era fundamental en su religión y creencias. La guerra azteca estaba profundamente entrelazada con su cultura y religión. Cada campaña militar comenzaba con rituales para invocar el favor de los dioses, y los líderes, como los tlatoani, eran responsables de garantizar el éxito en batalla. Las victorias en la guerra eran vistas como un signo de la aprobación divina, y aquellos que caían en combate eran honrados como mártires. La guerra, entonces, no era solo un medio para conquistar, sino también una forma de reafirmar su fe y su lugar en el universo. Tenochtitlán, la capital del imperio, estaba ubicada en una isla en el lago de Texcoco, lo que la hacía casi inexpugnable. Esta ubicación estratégica permitía a los aztecas controlar las rutas comerciales y el acceso a recursos naturales vitales. La ciudad se convirtió en un centro político y militar que proyectaba poder hacia otras regiones. Las impresionantes construcciones, como los templos y palacios, reflejaban su grandeza y su capacidad para organizar recursos y mano de obra. El expansionismo azteca se realizó a través de una serie de campañas militares contra diversas ciudades-estado, como Tlacopan y Texcoco. Mediante una combinación de fuerza y diplomacia, los aztecas lograron establecer alianzas y sometieron a muchas de sus vecinas. Crearon un vasto imperio que se extendía desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Este proceso no fue solo militar, también incluyó tácticas de negociación y promesas de paz a cambio de tributos. La captura de prisioneros era un objetivo principal en las guerras aztecas. Estos prisioneros no solo eran utilizados para trabajos forzados, sino que también eran ofrecidos en sacrificios a los dioses. La religión jugaba un papel crucial en esta práctica. Los aztecas creían que estos sacrificios mantenían el equilibrio del mundo y aseguraban la continuidad de la vida. La ejecución de prisioneros era vista como un acto de generosidad hacia los dioses, asegurando el favor divino en el ciclo agrícola y en la prosperidad del pueblo. La sociedad azteca estaba estructurada en clases, y los guerreros ocupaban una posición elevada en la jerarquía social. Existían diferentes niveles de guerreros, desde los jaguares hasta los águilas, que eran reconocidos por sus hazañas en batalla. La guerra no solo era una cuestión de poder territorial, sino también de prestigio y honor dentro de la sociedad. Los guerreros se entrenaban desde jóvenes y participaban en rituales que les otorgaban valor y estatus, convirtiéndose en modelos a seguir para las generaciones futuras. Las victorias en batalla eran celebradas con grandes festividades. Las ceremonias honraban a los guerreros caídos y exaltaban las hazañas de los sobrevivientes. Estos eventos eran una forma de reforzar la identidad cultural y el sentido de unidad entre los pueblos conquistados y el imperio azteca. Se realizaban danzas, se ofrecían banquetes y se realizaban rituales en agradecimiento a los dioses, lo que ayudaba a consolidar el poder del imperio y su influencia en la región. La expansión azteca no solo fue militar, sino que también facilitó un intercambio cultural. Al conquistar nuevas regiones, los aztecas incorporaban elementos de las culturas locales, lo que enriquecía su propia tradición. A través del comercio y la interacción, los aztecas aprendieron nuevas técnicas agrícolas y artísticas, lo que les permitió prosperar aún más. Este intercambio contribuyó a la diversidad cultural que caracterizaba al imperio. La guerra y la expansión territorial fueron fundamentales para el desarrollo del imperio azteca. Su habilidad para conquistar y gobernar diversas culturas dejó una marca duradera en la historia de Mesoamérica. En las próximas secciones, exploraremos la caída del Imperio Azteca, un evento que cambiaría el curso de la historia de la región y que sería resultado de una serie de factores internos y externos. Continuemos nuestra exploración de los aztecas a través de la arquitectura y el urbanismo. Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, se erige como un impresionante ejemplo de arquitectura y urbanismo. Fundada en 1325, la ciudad fue construida sobre un conjunto de islas en el lago de Texcoco, creando un paisaje único que fascinó a los conquistadores españoles.
Este ingenioso diseño no solo respondía a las necesidades de defensa, sino que también aprovechaba los recursos hídricos de la región. La disposición de sus canales y caminos, interconectados de manera meticulosa, revela un profundo entendimiento de la ingeniería y un compromiso con la sostenibilidad. Los aztecas desarrollaron un ingenioso sistema de chinampas, que son islas artificiales utilizadas para la agricultura. Este método innovador les permitió cultivar productos en las aguas del lago, maximizando el uso del espacio y garantizando la seguridad alimentaria de su creciente población. Los canales que rodeaban estas chinampas no solo facilitaban el transporte de mercancías y personas, sino que también servían como un sistema de riego eficaz. Este enfoque ecológico en la agricultura es un ejemplo temprano de la sostenibilidad que tan vital es en la actualidad. En el corazón de Tenochtitlán se alza el Templo Mayor, un símbolo de la arquitectura azteca. Dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y a Tlaloc, el dios de la lluvia, este monumental templo presenta una doble plataforma con escalinatas que conducen a su cima. Cada elemento de la estructura, desde su forma hasta sus ornamentaciones, está cargado de simbolismo religioso y político. A través de sus sucesivas ampliaciones, el Templo Mayor no solo fue un centro de culto, sino también un reflejo de la evolución de la ciudad y de la creciente complejidad de la sociedad azteca. El Templo Mayor no era solo un lugar de culto, era el centro de la vida social y política de Tenochtitlán. Su construcción fue un esfuerzo comunitario que involucró a miles de trabajadores. Cada ampliación del templo es testimonio del poder y la organización de la sociedad azteca, así como de su dedicación a la religión. Los hallazgos arqueológicos revelan capas de rituales y sacrificios, mostrando cómo la espiritualidad y la política estaban intrínsecamente entrelazadas en su cultura. Las viviendas en Tenochtitlán eran diversas, desde casas modestas de adobe hasta lujosas mansiones de los nobles. Las estructuras estaban construidas con materiales locales, y sus diseños respondían tanto a las condiciones climáticas como a las necesidades sociales. La disposición típica incluía patios interiores que servían como espacios comunitarios, donde las familias podían reunirse y socializar. Esta arquitectura no solo proporcionaba refugio, sino que también promovía un sentido de comunidad y cohesión entre los habitantes. Las plazas eran el corazón de la vida pública en Tenochtitlán. Espacios amplios donde se llevaban a cabo mercados, festivales y rituales, eran el centro de intercambio cultural y económico. El Gran Mercado de Tlatelolco, uno de los más grandes de Mesoamérica, era un bullicioso centro de comercio donde se intercambiaban productos como cacao, textiles y cerámica. Estos espacios no solo fomentaban la actividad económica, sino que también eran cruciales para el fortalecimiento de la identidad cultural y la cohesión social. El urbanismo azteca se caracterizaba por su ingeniosa red de caminos y puentes que unían las diferentes islas y áreas de la ciudad. Estos caminos eran vitales para el transporte y la comunicación, facilitando el movimiento de personas y mercancías. La planificación cuidadosa de estas rutas no solo reflejaba un alto nivel de organización, sino también la importancia de la conectividad en su sociedad. Gracias a esta infraestructura, Tenochtitlán pudo convertirse en un centro neurálgico de comercio y cultura en Mesoamérica. La planificación urbana de Tenochtitlán demuestra una notable comprensión de la geografía y el medio ambiente. La ciudad estaba dividida en distritos que cumplían funciones específicas, como residenciales, comerciales y ceremoniales. Esta organización espacial facilitaba la administración y reflejaba la jerarquía social de la civilización azteca. Además, la orientación de los edificios y la disposición de los espacios públicos estaban alineadas con principios cósmicos, mostrando cómo su arquitectura no solo servía a fines prácticos, sino que también tenía un profundo significado espiritual. Hoy, los restos de Tenochtitlán y sus monumentos son un testimonio del ingenio azteca. A través de excavaciones y estudios, los arqueólogos continúan desenterrando los secretos de esta antigua metrópoli. Las reconstrucciones digitales permiten a las generaciones actuales y futuras visualizar la grandeza de una ciudad que, en su apogeo, fue una de las más impresionantes del mundo. Estos esfuerzos no solo ayudan a preservar su legado, sino que también enriquecen nuestro entendimiento de su compleja civilización. La arquitectura y el urbanismo azteca son un legado impresionante que refleja no solo su habilidad técnica, sino también su profunda conexión con la naturaleza y su cultura. A través de sus ingeniosas construcciones y planificación urbana, los aztecas crearon un entorno que no solo servía a sus necesidades, sino que también era un reflejo de su identidad y su visión del mundo. Este patrimonio cultural sigue inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de integrar la arquitectura y el urbanismo con el entorno natural y social. Continuemos nuestra exploración de los aztecas, adentrándonos en su arte y cultura. La cultura azteca era rica y multifacética, reflejando la complejidad de una civilización que prosperó en el corazón de Mesoamérica. Desde sus danzas y festivales hasta su arte y literatura,
cada aspecto de la vida azteca estaba impregnado de significado y simbolismo. A través de sus expresiones culturales, los aztecas comunicaban su cosmovisión y su conexión con lo divino. Las danzas rituales, por ejemplo, eran un medio para invocar a los dioses, y cada movimiento estaba cargado de simbolismo. Las vestimentas, decoradas con plumas y joyas, eran elegidas cuidadosamente para cada ocasión, reflejando la identidad y el estatus de quienes las portaban. Las ceremonias religiosas eran el eje central de la cultura azteca. Estas festividades no solo celebraban la vida y la muerte, sino que también rendían homenaje a sus deidades. Cada evento estaba meticulosamente planificado y tenía un significado profundo. Durante rituales como la celebración de Huitzilopochtli, los aztecas realizaban danzas y ofrecían sacrificios, creyendo que estas acciones mantenían el equilibrio del universo y garantizaban la prosperidad de su pueblo. Las ofrendas incluían no solo alimentos, sino también objetos de gran valor simbólico, como joyas y herramientas, que eran considerados regalos a los dioses, asegurando así su favor y protección. Los códices aztecas son un testimonio invaluable de su cultura y conocimiento. Estos documentos, elaborados en papel de amate, contenían ilustraciones y jeroglíficos que narraban eventos históricos, rituales y tradiciones. A través de ellos, los aztecas registraban su historia, así como su entendimiento del mundo natural. Los códices no solo eran registros de eventos, sino también herramientas educativas que enseñaban a las nuevas generaciones sobre su herencia y su lugar en el cosmos. Con un estilo artístico distintivo, cada códice cuenta una historia única, fusionando arte y literatura en una forma que sigue asombrando a los investigadores hoy en día. El arte azteca es una manifestación de su rica herencia cultural. Las esculturas, cerámicas y textiles son ejemplos de su destreza artística y de su capacidad para comunicar ideas complejas. Cada obra está cargada de simbolismo, por ejemplo, los colores utilizados en los textiles no solo tenían un valor estético, sino que también representaban aspectos de su religión y cosmología. Las representaciones de animales y dioses en sus esculturas eran más que decoración, eran símbolos de poder y protección, que reflejaban la relación entre el hombre y el universo. El comercio también desempeñó un papel fundamental en la cultura azteca. Los mercados eran centros de intercambio no solo de bienes, sino también de ideas y costumbres. En el gran mercado de Tlatelolco, se mezclaban gentes de diversas regiones, lo que fomentaba un intercambio cultural vibrante. En estos espacios, no solo se comercializaban productos como cacao, maíz y textiles, sino que también se compartían historias, leyendas y tradiciones. Los comerciantes, a menudo considerados embajadores culturales, traían consigo influencias de otras regiones, enriqueciendo así el tejido social y cultural de Tenochtitlán. El arte azteca se manifestaba de muchas formas, incluyendo murales y esculturas que adornaban templos y espacios públicos. Estas obras narraban no solo la mitología y las hazañas de los dioses, sino también la vida cotidiana de los aztecas. Las representaciones de cazadores, agricultores y guerreros revelan cómo la cultura y el entorno estaban interconectados, y cómo cada individuo desempeñaba un papel en la sociedad. Los murales eran particularmente importantes, ya que no solo embellecían los espacios, sino que también servían como herramientas de enseñanza y comunicación, transmitiendo valores y creencias a las generaciones futuras. La gastronomía azteca es otro aspecto fascinante de su cultura. Con una base en maíz, frijoles y chiles, sus platillos eran elaborados con ingredientes frescos y técnicas tradicionales. La comida tenía un significado ritual, por ejemplo, el cacao era considerado sagrado y se usaba en ceremonias, como en la bebida espumosa que consumían los nobles. La comida no solo alimentaba el cuerpo, sino que también unía a la comunidad y fortalecía los lazos familiares. Cada platillo era una celebración de la tierra y sus frutos, y el acto de compartir la comida se veía como una forma de conectarse con los dioses y con los demás. Los festivales eran momentos de gran alegría y cohesión social. Celebraciones como la de Tlaloc, en honor al dios de la lluvia, reunían a la comunidad en una explosión de colores, música y danza. Estos eventos no solo celebraban la relación con lo divino, sino que también fortalecían los lazos entre los miembros de la sociedad, reafirmando su identidad cultural. En cada celebración, los aztecas mostraban su gratitud y respeto por la naturaleza y los ciclos de la vida. Las actividades incluían competiciones, danzas y comidas comunitarias, creando un sentido de pertenencia y comunidad. La vida cotidiana de los aztecas estaba llena de tradiciones y costumbres que reflejaban su cultura. Desde la vestimenta y el arte hasta la música y la danza, cada aspecto de su vida estaba impregnado de significado. Las tradiciones se transmitían de generación en generación, asegurando que su rica herencia cultural perdurara a lo largo del tiempo. La música, por ejemplo, no solo era un entretenimiento,
sino que también desempeñaba un papel en rituales y celebraciones, reforzando el sentido de comunidad y la identidad cultural. El arte y la cultura azteca son un testimonio de la grandeza de una civilización que entendió la vida como una serie de interconexiones. A través de sus danzas, su gastronomía, sus festivales y su arte, los aztecas nos dejaron un legado que continúa inspirando y fascinando a las generaciones actuales. Su capacidad para fusionar lo cotidiano con lo sagrado es una lección valiosa sobre la diversidad y la riqueza de la experiencia humana. La herencia azteca nos recuerda la importancia de celebrar nuestras tradiciones y reconocer el poder de la comunidad en la construcción de identidad. Continuemos nuestra exploración de los aztecas, adentrándonos en sus conocimientos y ciencia de esta formidable civilización. La civilización azteca no solo se destacó por su arte y cultura, sino también por su notable comprensión del mundo que los rodeaba. Su conocimiento abarcaba áreas como la astronomía, la agricultura, la medicina y la ingeniería. A través de sus códices, los aztecas registraban observaciones y conocimientos que les permitieron prosperar en un entorno desafiante. Estos códices eran elaborados con papel de amate, y contenían ilustraciones y jeroglíficos que narraban no solo su historia, sino también su comprensión de los ciclos naturales y cósmicos. La astronomía era fundamental en la vida azteca. Los astrónomos aztecas, a menudo miembros de la élite sacerdotal, pasaban horas observando los cielos. Sus observaciones meticulosas les permitieron desarrollar un calendario de 365 días, conocido como el Tonalpohualli, que combinaba un ciclo de 260 días con uno solar. Este calendario no solo era útil para la planificación de actividades agrícolas, sino que también guiaba las ceremonias religiosas y los ciclos de la vida diaria. La conexión entre los movimientos celestiales y la vida cotidiana era esencial, pues creían que los astros influían en los destinos de las personas y en la salud de sus cultivos. En el ámbito agrícola, los aztecas desarrollaron técnicas innovadoras que les permitieron maximizar la producción en sus tierras. Utilizaban un sistema de chinampas, o islas flotantes, para cultivar en los lagos de la Cuenca de México. Estas chinampas eran verdaderos jardines flotantes que producían una variedad de cultivos, desde maíz y frijoles hasta chiles y calabazas. Este método no solo aumentaba la productividad, sino que también aseguraba un suministro constante de alimentos, incluso en tiempos de sequía. La agricultura azteca era un arte en sí mismo, y la relación con la tierra era sagrada, simbolizando su conexión con los dioses y la naturaleza. La medicina azteca también era avanzada para su tiempo. Los curanderos, conocidos como tzitl, combinaban conocimientos de botánica con prácticas rituales para tratar enfermedades. Utilizaban una amplia variedad de plantas medicinales, muchas de las cuales han sido reconocidas por la medicina moderna por sus propiedades curativas. Por ejemplo, la yerba de San Juan, utilizada para tratar heridas, y la salvia, que servía como antiséptico, son solo algunos ejemplos de su vasto conocimiento herbal. Su enfoque en la salud abarcaba tanto el bienestar físico como el espiritual, reflejando su creencia en la interconexión de todos los aspectos de la vida. Cada tratamiento era una mezcla de medicina y ritual, mostrando cómo la espiritualidad impregnaba todos los aspectos de su sociedad. En el ámbito de la ingeniería, los aztecas demostraron habilidades excepcionales. Sus impresionantes templos y ciudades, como Tenochtitlán, fueron construidos con técnicas avanzadas que reflejaban su conocimiento de la arquitectura y la planificación urbana. La construcción de canales y sistemas de drenaje permitió el control del agua, esencial en una región propensa a inundaciones. Los aztecas también desarrollaron una arquitectura monumental, como el Templo Mayor, que no solo servía como lugar de culto, sino también como símbolo de su poder y conexión con lo divino. Cada estructura estaba diseñada con una precisión asombrosa, alineada con eventos astronómicos y rituales importantes, subrayando la importancia de la cosmología en su arquitectura. Los aztecas eran observadores meticulosos de su entorno. Documentaron sus hallazgos en códices que incluían información sobre plantas, animales y fenómenos naturales. Su enfoque sistemático y empírico hacia el conocimiento los colocó en la vanguardia de las civilizaciones mesoamericanas. Los registros sobre la fauna y flora local, así como sus aplicaciones prácticas, muestran un entendimiento profundo de la biodiversidad y su manejo sostenible. Esta relación respetuosa con la naturaleza les permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno variado y a menudo hostil. El conocimiento azteca también estaba profundamente ligado a su religión. Creían que el equilibrio en el universo dependía de la intervención de sus dioses, y las ceremonias eran una forma de mantener esta relación. Cada aspecto de su conocimiento estaba vinculado a su cosmovisión, donde la ciencia, la religión y la cultura eran inseparables. Las ofrendas, que incluían alimentos, flores y a veces sacrificios, eran consideradas esenciales para asegurar el favor divino y mantener el orden cósmico.
La educación era un pilar fundamental en la sociedad azteca. Los jóvenes eran instruidos en diversas disciplinas, desde la astronomía hasta la historia y la poesía. Las escuelas, conocidas como Calmacoc para los nobles y Telpochcali para el pueblo, eran lugares donde se fomentaba el aprendizaje y la transmisión de conocimientos. En el Calmacoc, los estudiantes aprendían no solo habilidades prácticas, sino también principios morales y éticos, mientras que en el Telpochcali, la enseñanza era más orientada hacia la preparación para la vida cotidiana y el trabajo en la comunidad. Esta educación integral aseguraba la continuidad de sus prácticas culturales y la formación de una sociedad cohesiva. La vida cotidiana de los aztecas estaba impregnada de su conocimiento práctico. Desde la forma en que cultivaban la tierra hasta las técnicas de construcción, su entendimiento del mundo se reflejaba en cada aspecto de su vida. Los aztecas desarrollaron herramientas y técnicas adaptadas a su entorno, lo que les permitió prosperar en la agricultura y la construcción. La gestión del agua, la siembra y la cosecha de cultivos eran realizadas con un profundo conocimiento de las estaciones y el clima, asegurando la disponibilidad de alimentos. Esta conexión entre teoría y práctica les permitió adaptarse y prosperar en un entorno complejo y cambiante. El legado de conocimientos y ciencia de los aztecas sigue siendo relevante hoy en día. Su enfoque sistemático hacia el estudio de la naturaleza y la interconexión de sus creencias y prácticas nos enseñan la importancia de comprender y respetar nuestro entorno. Al explorar su legado, no solo valoramos su historia, sino que también encontramos inspiración para enfrentar los desafíos actuales. Los principios de sostenibilidad, respeto por la naturaleza y el conocimiento empírico son lecciones que resuenan con los desafíos contemporáneos, mostrando cómo el legado azteca puede informarnos en nuestro camino hacia un futuro más equilibrado. Sigamos adelante en nuestra exploración de la civilización azteca, adentrándonos en encuentro con los españoles. En el siglo XVI, el Imperio Azteca, una de las civilizaciones más poderosas y sofisticadas de Mesoamérica, se encontraba en su apogeo. Sin embargo, este esplendor iba a verse desafiado por la llegada de un grupo de hombres provenientes de un mundo desconocido, los españoles. Un encuentro que cambiaría para siempre el curso de la historia. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador español ambicioso, llegó a las costas de lo que hoy conocemos como México. Con un pequeño grupo de hombres, la mayoría soldados y exploradores, Cortés navegó por el Golfo de México, impulsado por la búsqueda de riquezas, fama y la gloria que vendría con la conquista de tierras inexploradas. El primer contacto se produjo en las costas de Veracruz, donde Cortés se encontró con los indígenas totonacas. Estos, temerosos de la poderosa presencia azteca, vieron en los españoles una posible salvación. Así, se estableció una alianza, uniendo fuerzas contra el dominio azteca, sin saber que los intereses de Cortés eran muy diferentes. A medida que avanzaban hacia el corazón del imperio, Cortés y su grupo se encontraron con diversos pueblos. Muchos de ellos, oprimidos por el yugo azteca, vieron en los españoles la oportunidad de liberarse. Con cada nueva alianza, Cortés aumentaba su ejército, uniendo fuerzas con aquellos que deseaban deshacerse del dominio azteca. En noviembre de 1519, tras semanas de marchas y alianzas, Cortés finalmente llegó a Tenochtitlán. La ciudad, construida sobre un lago y conectada por canales, impresionó a los españoles con su impresionante arquitectura y su vasta riqueza. Moctezuma II, el emperador azteca, los recibió con una mezcla de curiosidad y temor, ofreciendo hospitalidad a los recién llegados. A pesar de las primeras muestras de amistad, las diferencias culturales y las intenciones ocultas de los españoles pronto comenzaron a crear un ambiente de desconfianza. Cortés, astuto y estratégico, empezó a tomar decisiones que alteraron el equilibrio de poder. Los aztecas, al principio, no percibieron el peligro que representaban los españoles, creyendo que eran dioses o seres enviados de sus deidades. En 1520, la situación se tornó crítica. La muerte de Moctezuma, quien fue apresado por los españoles, generó caos y confusión. La población azteca, enojada por la opresión y la traición, se levantó en armas contra los españoles. En un evento conocido como la Noche Triste, los españoles fueron atacados y forzados a retirarse de Tenochtitlán, sufriendo grandes pérdidas. Pero Cortés no se daría por vencido. Con el apoyo de sus aliados indígenas y una estrategia militar astuta, logró reorganizarse. En 1521, después de un asedio brutal, conquistó Tenochtitlán, marcando el fin de un imperio milenario. Las consecuencias de este encuentro serían devastadoras para la civilización azteca y el continente entero. El encuentro entre los aztecas y los españoles no solo selló el destino de una civilización, sino que también sentó las bases para una nueva era en la historia de México y del mundo. El legado de este encuentro, con sus matices de resistencia, adaptación y dolor,
continúa resonando en la identidad cultural de México hoy en día. A lo largo de este documental, hemos explorado la compleja y fascinante historia de la civilización azteca. Desde su auge y esplendor hasta su trágica caída, el legado de los aztecas nos ofrece valiosas lecciones y reflexiones sobre la humanidad, la cultura y nuestra conexión con el mundo. Los aztecas, a pesar de los enormes desafíos que enfrentaron, lograron construir una civilización avanzada, rica en cultura, tecnología y un sistema social complejo. Su capacidad para adaptarse y responder a las adversidades que les presentaba el entorno y otros pueblos es una poderosa lección de resiliencia. Esta tenacidad es un testimonio del espíritu humano. El estudio de los aztecas no solo nos habla de su historia, sino también de la capacidad de las sociedades para resistir y reinventarse ante la adversidad. En tiempos de crisis, su habilidad para unirse y enfrentar desafíos nos recuerda la importancia de la cohesión social. La cultura azteca es un pilar fundamental en la identidad mexicana contemporánea. Su legado vive en cada rincón del país, desde la gastronomía hasta las tradiciones orales. En un mundo globalizado, la preservación de esta diversidad cultural se vuelve aún más crucial. Nos recuerda que cada cultura aporta un hilo único al tapiz de la humanidad, enriqueciendo nuestra experiencia colectiva. Celebrar y preservar nuestras raíces no solo nos enriquece como sociedad, sino que también nos ayuda a mantener un sentido de pertenencia. La diversidad cultural es una fuente de fortaleza, creatividad y unidad. La cosmovisión azteca estaba profundamente conectada con la naturaleza. Su respeto por la tierra, los ciclos agrícolas y el agua nos ofrece una perspectiva valiosa en la actualidad, especialmente ante los desafíos ambientales que enfrentamos. La relación simbiótica que los aztecas mantenían con su entorno es un modelo que debemos considerar en nuestros propios esfuerzos por proteger el planeta. Los aztecas entendían la importancia de vivir en armonía con su entorno. A través de prácticas agrícolas sostenibles, cultivaban su comida respetando la tierra. Necesitamos aprender de ellos para abordar los problemas ecológicos que amenazan nuestro planeta. Promover el respeto por la tierra y la biodiversidad es esencial para garantizar un futuro viable para las próximas generaciones. La conexión que los aztecas tenían con su entorno es un recordatorio de que somos parte de un ecosistema más amplio. Hoy, más que nunca, el legado azteca nos llama a unirnos en la diversidad. La historia de su caída nos recuerda la importancia del respeto mutuo, la colaboración entre culturas y la necesidad de aprender unos de otros. En un mundo que a menudo se siente dividido, el mensaje de unidad y solidaridad de los aztecas es más relevante que nunca. En un mundo dividido por diferencias políticas, sociales y económicas, la historia de los aztecas nos invita a reconocer nuestras similitudes y trabajar juntos por un bien común. La diversidad no debe ser un motivo de división, sino de enriquecimiento. Fomentar el diálogo entre distintas culturas es esencial para construir puentes. La historia nos enseña que la colaboración trae resultados positivos para todos. El legado azteca no es solo un eco del pasado, es una brújula que nos guía hacia el futuro. Al aprender de su historia, sus valores y sus enseñanzas, podemos avanzar con mayor sabiduría y compasión. Que la historia de los aztecas nos inspire a construir un mundo más armonioso, donde la diversidad sea celebrada y el respeto por la tierra y entre las personas sea un principio fundamental. Hoy, al rendir homenaje a esta civilización que tanto nos enseñó, nos comprometemos a honrar su memoria trabajando por un futuro en el que la justicia, la equidad y el respeto prevalezcan.